Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos en este estudio del libro de los Hechos, pidiéndole al Señor que podamos completar plenamente este estudio. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 26 de este estudio del libro de los Hechos, pidiéndole al Señor que podamos terminarlo. Como te había comentado, este capítulo 26 menciona algunos detalles importantes, interesantes, en los cuales es necesario que nos detengamos un poco a poder estudiarlos. Aunque ya revisamos el propio testimonio de Pablo en Hechos capítulo 9, capítulo 22 y el capítulo 26, hicimos una comparación de este testimonio de Pablo, pero aquí hay algunas cuestiones agregadas que es necesario que tomemos en cuenta para que podamos ver cómo el lenguaje de Pablo es más moderado, vamos a decirlo, un poquito más cercano al griego clásico, como el que se compartió en el Areópago en Hechos capítulo 17 ante un grupo de gente muy ilustrado. Aquí ante quien va a compartir el apóstol Pablo es ante Agripa, Berenice, su hermana, ante Festo y ante un grupo que podemos presumir que había judíos y había griegos, porque se refiere a ambos grupos. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar y a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos tener el entendimiento y la claridad en nuestro corazón para que juntos podamos estudiar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos des entendimiento, traigas claridad, Señor, a nuestro corazón y que verdaderamente, Señor, cada uno de nosotros podamos entender y comprender tu santa y bendita palabra. Señor, sé con cada uno de mis hermanos, Cristo Jesús, guía nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, pues vamos como siempre a compartir nuestra pantalla para que juntos vayamos abordando y leyendo el texto y de esta manera verdaderamente podamos ir avanzando en el Señor. Bien, pues estamos aquí, hermanos, vamos a comenzar, como lo comento, quienes están reunidos, ya no lo dice aquí, capítulo 26, quienes estaban reunidos. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Dice aquí la palabra del Señor, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces vemos aquí el grupo de gente que está, que es Agripa, Berenice, Festo, los tribunos, que se puede entender por la sugerencia, eran gentiles o eran romanos, algunos de ellos. Eh, los tribunos y principales hombres de la ciudad. Entonces había un grupo nutrido de gente ante el cual Pablo tenía la oportunidad de compartir el evangelio. Aquí Pablo no hace una defensa del por qué lo están enjuiciando ni está buscando ser libre, porque debemos de recordar que él ya había apelado al César. Lo único que quiere Festo es que Agripa escuche y pueda tener mayor claridad para enviar una carta junto con el preso que iba a ser llevado a Roma. Y con ello poder justificar claramente cuáles eran las acusaciones
y por qué este hombre había apelado al César y por qué era necesario redactar una carta con las acusaciones de una manera debida, ¿no? Porque dice así, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos en su contra, ¿no? Entonces está afirmando que ese es el motivo. Entonces esto más que un juicio judicial o formal, es un juicio informal donde únicamente lo que va a hacer Agripa es tener elementos para darle un consejo a Festo acerca de cómo escribir la carta, bajo qué términos, cuál era el testimonio y qué era conveniente escribir en dicha carta. Tenemos el antecedente de la carta que escribió Claudio Lisías, el tribuno, se lo envió a Félix y ya él de alguna manera confirmó lo que había acontecido, qué cargos tenía, y esta carta la tenía en sus manos Félix. Entonces Pablo empieza a hacer esta defensa. Dice entonces el texto, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo, Pablo? Entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa. Era una manera de afirmar que iba a hablar levantando su mano o extendiéndola, haciendo una señal hacia aquellos que iban a escucharlo. Y empieza con un saludo, si bien no era un saludo pretencioso, un saludo de adulación, pues un saludo de respeto. Y con ello podemos ver, hermanos, que lo que empieza a describir Pablo es un mensaje dirigido al rey Agripa. Trata de alcanzarlo con el mensaje del Evangelio y firmemente y con toda libertad expone tanto a judíos como a gentiles en esta ocasión. Me tengo por dichoso, oh rey, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, ¿no? Él de alguna manera se sabe fariseo y expone ante Agripa, y también en ello, porque en esto va a fundamentar sabiendo que los fariseos creían en la resurrección. Si bien el grupo que de alguna manera siguió perseverando en que Pablo tuviera una condenación fue el grupo de los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección. Cuando se presenta ante el concilio Pablo ahí en Jerusalén, son los fariseos los que no ven alguna carga, alguna situación por la que Pablo pudiera ser culpable. Pero los saduceos siguen en esa presión. El sumo sacerdote, el grupo de ancianos estaban amenazando, que estaba dividido ese grupo, y diciendo que era necesario que se juzgara a Pablo, ¿no? Y eran los que ya después de pasados 2 años que estuvo Félix, Festo toma esta situación, pero pide ayuda a Agripa. Entonces presenta de alguna manera su defensa, de que no es algo que hizo con Festo, pero más que una defensa es la exposición del Evangelio. Y es lo que vamos a mirar porque hace referencia tanto a la religión judía como al cristianismo, como a la resurrección de Cristo Jesús, y muchas cuestiones que de alguna manera son importantes tener en cuenta para que veamos en qué se fundamenta el mensaje del apóstol Pablo. Dice, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, ¿no? Entonces, habla acerca de la esperanza de esa promesa que Dios le había hecho a los padres. ¿Cuál esperanza comparte con la nación de Israel, ¿no?
porque dice así de este versículo 6 al 8. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Es muy interesante porque este lenguaje de las 12 tribus lo usa Santiago, lo usa Juan en Apocalipsis, hablando de las 12 tribus. Y es muy interesante esa mención que hace Pablo, porque no la encontramos en otro lado. Dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza, hoy, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo persiste y permanece en algo muy importante, lo que causó la división entre fariseos y saduceos al manifestar la resurrección. Pero aquí, más que para generar una controversia en dos bandos, lo que quiere es fundamentar el porqué del mensaje. Y hace algo referente, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Hechos capítulo 23, versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos que se me juzga. La esperanza y la resurrección de los muertos. La esperanza estaba en el Mesías que había de venir, que había de morir, que había de resucitar y que se iba a manifestar en medio del pueblo de Israel. Y es una constante en el testimonio de Pablo, pero ahora viene a enfatizarlo aún más. Dice en Hechos capítulo 24, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos capítulo 28, que también vemos en su testimonio delante de estos judíos que habían acudido a escuchar el mensaje de Pablo, dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Y es algo que fundamenta. Agripa era un conocedor del Antiguo Testamento, era conocedor de las tradiciones judías, pero además era conocedor de las situaciones que se habían presentado en esta nueva, vamos a decirlo así, secta, porque así lo llaman, de los nazarenos, del camino, los del camino, los cristianos, ¿sí? Los discípulos de Jesús, son aquellos a los cuales de alguna manera tiene un conocimiento Agripa de lo que está aconteciendo. Entonces, Israel sabe por los profetas acerca de la resurrección de Cristo. Inclusive, hermanos, en este momento, cuando estamos leyendo esta carta, de Hechos capítulo 27, Pablo ya había escrito a los romanos, ya había escrito la primera y la segunda carta a los corintios, ya había escrito a los tesalonicenses. Y si vemos, son una serie de tratados, los cuales hacen abundante énfasis, primero en manifestar el plan y el propósito de Dios. Por ejemplo, en Romanos. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado, bueno, leo el comienzo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí, entonces es abundantemente acerca de lo que está hablando este texto, acerca de la resurrección de Cristo. Capítulo 9 de Romanos, dice el versículo 4, leo otra vez los primeros 3 versículos,
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor de mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Pablo, a través de estas cartas o estos tratados que son circundantes en las diferentes iglesias, la carta a los romanos, la carta a los corintios, y debemos de recordar, fundamentando la doctrina. Entonces, lo que él quiere hablar es de la esperanza que tenía el pueblo de Israel, esta esperanza de la cual no solamente la comparte al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, porque también, hermanos, estaba establecido que el Señor vendría a hacer luz a las naciones. Y vamos a ver más adelante, dentro del testimonio que está explicando Pablo, empieza a compartir algunos detalles que son importantes que tengamos en cuenta. Se diferencia mucho de su testimonio en Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22. Aquí habla en un lenguaje teológico, habla en un lenguaje más elevado, y estamos en un supuesto que este mensaje lo habló en griego. Lucas únicamente lo que hace es ir captando el mensaje de Pablo, que lo que pensamos es que estaba Aristarco, que estaba Lucas, que fueron dos de los que le acompañaron precisamente en todo este camino hacia Roma. Porque Lucas en el capítulo 27 narra el naufragio como si él estuviera de una manera presencial participando de este naufragio por el cual había sufrido su navegación, en la que Pablo había estado avanzando, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 11, dice la palabra del Señor: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a ser la resurrección de los muertos. Entonces, habla de esta importancia, de aquello que era necesario conocer. Entonces, la expresión de esta esperanza está en la proclamación del Evangelio, que la encontramos manifiesta en el Nuevo Testamento, ¿no? Y también la encontramos en el Antiguo Testamento, esta esperanza. Voy a dar unos textos y rápidamente vamos a leerlos sin abundar mucho en el contexto. Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta piel en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué quiere decir? Que iba a sufrir el proceso de descomposición natural de un cuerpo, y así lo declara Job, pero también iba a haber una resurrección, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El Salmo capítulo 16, versículo 10, que sabemos que lo cita Pedro cuando está dando ese primer sermón en Hechos capítulo 2, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y aunque hay una explicación, y ahí podemos verlo, ya en su momento lo compartimos, de Hechos capítulo 2, donde Pedro está haciendo una alusión que entre ellos estaba la misma tumba de David y que sus restos ahí estaban, haciendo esta mención del Salmo 16
diciendo que era del Cristo del quien se hablaba y no el mismo David. David era lo que estaba haciendo, era una profecía del Mesías que iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar de entre los muertos. Su cuerpo no iba a haber corrupción. Daniel, que es otro texto, capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí habla de una resurrección para vida y una resurrección para muerte, así como lo narra también en Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Donde dice que van a resucitar los muertos grandes, los pequeños, el mar va a entregar sus muertos, el Hades, y todos estos muertos van a ser presentados y van a ser juzgados según sus obras. Pero el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Oseas capítulo 6, versículo 2, y vemos que de alguna manera Pablo hace un énfasis porque se está dirigiendo a Agripa, que era un conocedor de la ley, de la tradición judía. Entonces lo que él quiere es al auditorio que está presente llevarle el mensaje del Evangelio de Dios. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ezequiel capítulo 37, que es donde encontramos, hermanos, acerca de la resurrección. Hay muchos más textos, pero debido a la cuestión del tiempo, pues no vamos a abarcar todos estos textos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y es lo que hace Ezequiel, y debemos de recordar que hay un gran campo lleno de huesos que son encarnados, se les ponen sus tendones, su carne, todo empieza a tener, y además de ello también tienen vida, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, a Marta y a María dialogando con el Señor Jesucristo acerca de la esperanza de la resurrección. Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postrero. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Y podemos encontrar que es parte de la manifestación que el Señor tiene acerca de lo que es la esperanza en la resurrección para manifestación, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 4, compartíamos que lo que vino a autentificar que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, era la esperanza de Israel, ya es un acontecimiento que ya había sido presentado y manifiesto en medio del pueblo de Israel. No era necesario seguir esperando porque el Señor ya había venido. Y vemos que es el mensaje que Pablo comparte. Nuevamente reitero, cuando estamos leyendo este capítulo de Hechos capítulo 25, Hechos capítulo 26, aquí ya se escribieron la primera y la segunda carta a los Corintios, que en primera de Corintios 15 es el tratado
más largo que se habla acerca de la resurrección. Sí. Y vemos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y da el orden de la resurrección. Pero es un hecho muy importante que el mismo Pablo cita las Escrituras en el Antiguo Testamento acerca de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, de la manifestación de vida. Inclusive, hermanos, el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, ante aquellos caminantes de Maús, les explica conforme a las Escrituras. Él, como a Tomás, quizás les hubiera presentado sus manos, les hubiera enseñado su costado, que lo hizo con Tomás y de alguna manera se presentó en esa resurrección. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, era la esperanza de Israel. Y de alguna manera, como vieron que murió y habían pasado 3 días, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, leyeron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ese es el testimonio que habían recibido de Pedro, de Juan, de María, de aquellas mujeres que habían ido. Ellas vinieron y avisaron a los apóstoles y ellos fueron corriendo, debemos de recordar, llega Juan y Pedro y ellos también reciben ese testimonio ocular y se lo comparten a otros, pero ellos no lo creían. Dice entonces, las mujeres, está el testimonio de las mujeres, el testimonio de los apóstoles, vinieron diciendo que también habían visto la visión de ángeles, quienes dieron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, o sea que pudieron pasar muchas cosas. Entonces ellos de lo que tienen duda es que realmente si era o no era quien había dicho que él había manifestado, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, de la misma manera que Juan el Bautista, que mandó preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Y aunque había algunas situaciones manifiestas de la resurrección de Cristo, pues de alguna manera lo que estaban estos hombres seguían dudando. Y con el que están hablando en ese momento es con Jesucristo resucitado y no podían verlo. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces él les dijo, ¿quién? Cristo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. El Cristo es el Mesías. Esas palabras para un judío tienen que ser claras, hermanos, auténticas en cuanto a poder comprender que el Mesías ya había estado entre ellos, que el Cristo ya había caminado entre ellos, que así como lo habían manifestado las propias Escrituras, había padecido, había sido muerto, había sido golpeado, maltratado, pero también manifiesto en la resurrección y en ello autentificar que era el Hijo de Dios, como podemos encontrarlo, lo hemos mencionado en Romanos capítulo 1, versículo 4. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, que es parte del lenguaje que Pablo sigue usando para poder explicar. Y es ante Agripa que también le manifiesta esto, y lo vamos a encontrar versículos más adelante, que es parte de su exposición, la manifestación de las Escrituras. Por eso algunos
que les eran citadas las escrituras, les parecía que Pablo era blasfemo porque estaban tomando a Cristo Jesús como si fuera un impostor, porque les parecía que el tal Cristo no había resucitado, o el tal Jesús no era quien había dicho que era. Pero esa es precisamente la manifestación de los testigos oculares que fueron, vieron de alguna manera la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús y los 40 días que anduvo entre ellos testificando, como en este caso que estamos leyendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? Del Cristo, de Jesucristo. ¿Qué se decía del Cristo? Entonces estamos en este pasaje de Hechos capítulo 26. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Aquí hay otro elemento. Sabemos que la salvación no es por obras, ¿no? Podemos encontrarlo en las escrituras, que la salvación no es por obra. Dice que ellos, de alguna manera, aquí en Hechos capítulo 26, dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces le servían a Dios, pero sabemos lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y por tal la condenación, ¿no? Entonces lo que está explicando ahí Pablo es que los judíos servían de noche y de día en el templo, presentaban sacrificios, hacían ofrendas, guardaban la ley, pero eso no les iba a llevar al conocimiento de la salvación en el Señor. Y ese es parte del punto en el cual podemos hallar una inflexión que tiene Pablo en ese sentido. Por ejemplo, los judíos querían de alguna manera judaizar a los gentiles, ¿no? Para decirles que siguieran la ley, que se circuncidaran, que hicieran tales o cuales actos para poder confirmar la salvación. No se podía hacer eso. El judaizar a los gentiles era pecar, ¿no? Entonces tampoco, de alguna manera, los judíos podían entender que la salvación no era por las obras, sino por la fe puesta en Cristo Jesús. Y esto es parte de lo que está compartiendo Pablo. Sirviendo constantemente de día y de noche por la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces, vemos aquí que ese es parte del fundamento del testimonio de Pablo, el por qué estaba delante de él y le pone esta pieza delante de sus ojos, delante de sus oídos, hablando acerca de la esperanza de Israel, hablando acerca de la resurrección. Parece increíble que Dios no pueda resucitar muertos, ¿no? Y ya leímos algunos ejemplos de esa resurrección. Y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Vuelve a manifestar quién era en su juventud. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, ¿no? Si bien de alguna manera los perseguía en las sinagogas cercanas a la región de Judea, también fue a otras ciudades extranjeras como a Damasco, donde él, en el camino hacia Damasco, es donde el Señor es derribado
Y el Señor le muestra cuál es el camino. Y esta es parte de su testimonio. Ocupado en esto iba yo a Damasco, y aquí vemos que quizás difiere un poco el testimonio, pero vemos que es una parte donde él puede intercambiar algunas particularidades ante la audiencia ante la cual está presente. A diferencia que cuando estaba en la escalinata, que es defensa de Hechos, capítulo 22, cuando presenta su defensa ante aquellos judíos que le estaban persiguiendo y que estaban ahí en la escalinata del fuerte, del fuerte Alejandrina o Alejandrino, en el cual estaba resguardado el parte del ejército romano, de los que estaban ahí para custodiar la ciudad. Era la fortaleza alejandrina, ¿no? En la que se conoce así, que ya hemos compartido. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo. Vemos que se dirige con mucho respeto a Agripa. Por ejemplo, le dice rey Agripa, le dice rey, como aquí lo encontramos. Por ejemplo, rey Agripa, o diciéndole por su nombre, le dice 3 veces. Y el término rey, que es un hombre que tenía cierto rango y además merecía respeto, encontramos 6 veces en el versículo 2, en el versículo 7, en el versículo 13, en el versículo 19, versículo 26 y versículo 27. Se dirige a él, no para convencerlo de su inocencia, sino para convencerlo del evangelio, dando su testimonio. Entonces, se está dirigiendo a él, y habiendo caído de todos nosotros, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a mí, a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la acción. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, que difiere un poco, porque el que le dice quién es Jesús es Ananías, en Hechos 9. En Hechos 22 encontramos parte también de esa referencia diciéndole que es Jesús. Bueno, entonces ahí encontramos que Pablo va manejando de acuerdo a la audiencia para poder dar este testimonio. No es una contradicción. A fin de cuentas, los mismos elementos está, sino simplemente lo que se modifica es el orden en el que está compartiendo Pablo y utilizando u omitiendo. Por ejemplo, aquí no es mencionado Ananías, a diferencia de Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22, donde sí es mencionado Ananías, pero aquí menciona el apóstol Pablo las palabras de Ananías. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Y aquí habla de una ciertas circunstancias. Dice aquí, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, quienes ahora te envío. Y aquí empieza la lista, ¿no? Para que abras sus ojos, para que los conviertas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿no? Entonces, el Señor le está llamando a proclamar la luz, ¿no? Que era la luz que vendría a ser a los judíos. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y eso es lo que constantemente está compartiendo el apóstol Pablo. Era el mismo mensaje que de alguna manera
compartía en sus inicios Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Era parte del mensaje, hermanos, que no debemos de omitir de ninguna manera acerca del arrepentimiento. Y es una constante, por ejemplo, por ejemplo, nos encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que se vuelvan de sus pecados, ¿no? Que se acerquen al Señor. Entonces, Pablo estaba compartiendo tanto a judíos como gentiles, que esa luz iba a venir sobre los judíos y también los gentiles, que esto es algo que les chocaba en su mente a los propios judíos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos aquí la salvación manifiesta, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, aquí viene la salvación, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces encontramos la manifestación de esta salvación, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Por ejemplo, vemos esta promesa manifiesta en el Antiguo Testamento. Debemos de recordar que está predicando este mensaje ante Agripa. Isaías 42, versículo 7, dice, para que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces eran prisiones físicas, prisiones espirituales, en las cuales se encontraba no solamente el pueblo de Israel, y que el Señor iba a traer manifestación de esa luz, de esa vida, de esa gracia al pueblo del Señor. Isaías capítulo 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, ¿no? Serán abiertos sus ojos, será manifiesta la vida del Señor, ¿no? 32:3, Isaías capítulo 32, versículo 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y el corazón fabricará iniquidad. Y habla de esa manifestación del Señor, y era la ordenanza que le estaba dando a Pablo en la manifestación del reino de Dios. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Para que abra sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz. Es algo que también manifiesta el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9 de la primera carta. El pueblo de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y esa era la labor en la cual estaba enseñando el apóstol Pablo, ¿no? Romanos capítulo 13, que nuevamente reitero, es una carta que ya se había escrito y algo que estaba circulando entre los hermanos que estaban en Roma, entre los hermanos también las cartas a los corintios que estaban en Corinto, en Atenas, en Tesalónica, en Filipos, ya estaban circulando esas cartas. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas en estas metáforas que habla Pablo y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. Segunda de Corintios 4:6 hace referencia también a esta manifestación de la obra que el Señor estaba haciendo a través del mensaje de la predicación del apóstol Pablo, de Bernabé, de Silas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo está hablando. Efesios, que es una carta que se escribe posteriormente a este tiempo que está viviendo Pablo aquí en Cesarea, que está siendo juzgado de una manera informal, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice. Entonces, Pablo está haciendo esa referencia. Viene después, leo aquí en Hechos, regreso a Hechos, capítulo 26, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, aquí viene la manifestación de la salvación, perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, Pablo, en algún tiempo el Señor le ha hablado a través de visiones, ¿sí? Podemos constatarlo a través de Hechos, capítulo 18, versículo 9, capítulo 22, versículos 17 y 18, capítulo 23, 11, segunda de Corintios 12, 1, Gálatas 1, 12, donde habla de esas visiones que está teniendo el apóstol Pablo y que en algunas de ellas el Señor le está dando ánimo. Entonces, no fui desobediente a la visión celestial, ¿no? Entonces dice aquí, sino que dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen de Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Toda persona en una manifestación de ese cambio, de esa transformación, se vuelve del pecado al servicio con su corazón, con su alma, en su mente. Y esto es sin importar raza, nacionalidad, edad, no, sino manifiesta plenamente la salvación del Señor a todo aquel que en él cree. Dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, que es un argumento en el cual debemos de recordar que sigue usando anteriormente para defenderse, que había unos judíos de Asia que lo acusaban, pero nunca se presentaron como testigos oculares que verdaderamente estaba profanando el templo. Intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? No solamente lo rescataron los soldados romanos, sino fue el medio que Dios usó para mantenerlo con vida. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, y lo estaba haciendo en ese momento, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Decíamos, así como el Señor lo manifiesta en Lucas capítulo 24, él mismo dando testimonio de sí a través de la ley
y de los profetas, de la ley de Moisés y los profetas, que es algo que tenían muy arraigado los judíos en ese momento y que era necesario que testificaran de las bondades, de las gracias, de las misericordias del Señor. Es una constante que se usan las escrituras. Pablo, 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 5, también habla de las escrituras. Pedro también hace la manifestación de las escrituras. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz al pueblo de Israel y a los gentiles, que era algo que de alguna manera generó alboroto cuando estaba en la escalinata, que generó alboroto cuando estaba ante el concilio, cuando era una mención que esa promesa también estaba llegando a los gentiles, y parece que hoy también es motivo de escándalo en el sentido de la visión dispensacionalista, haciendo una división entre Israel y los gentiles. No, de dos pueblos hizo un solo pueblo, no hay una distinción como tal, y el dispensacionalismo habla en ese sentido, que hay una división entre judíos y gentiles. El pueblo de Israel, la nación de Israel, y de una manera judicial se piensa que sigue siendo Israel, pero podemos ver, hermanos, que de alguna manera eso lleva algunas falacias propias en la interpretación acerca de la venida de Cristo. Entonces Pablo anuncia el sufrimiento, muerte y resurrección del Mesías, como lo hizo en Romanos, como lo hizo en Corintios, en Tesalónica, en esos mensajes, donde está sustentado el mensaje pleno de la salvación del Señor. Y aquí dice algo muy interesante, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, ¿no? Esto podemos encontrarlo, hermanos, en el Antiguo Testamento, Salmo, capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2, versículo 6 y versículo 7, Salmo 16, ya lo leímos, versículo 10, que es un texto que usa Pedro, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Isaías 42, 6, que es un texto también conocido por nosotros. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, no solamente de los judíos, sino por luz a las naciones. Y por eso, hermanos, tenemos plena confianza en la redención que el Señor nos ha traído hacia nosotros. No somos judíos, somos hijos de Dios. Dice en Isaías 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y está hablando del Cristo. Isaías 53, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros acerca del siervo sufriente, que está ahí manifiesto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enfureció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 63, que es otro de los pasajes. Y andarán las naciones a tu luz, los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces Pablo comparte acerca de lo que el Señor está haciendo. Por ejemplo, cuando habla a los hermanos que están en Tesalónica, pero en el pasaje de Hechos, capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto lo demostraba como lo demostraba Pablo ante los de Tesalónica, por medio de las escrituras. Entonces, como el mismo Señor Jesucristo lo declaró en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y esa era la manifestación. Hechos capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, que era la provincia de Antioquía de Pisidia. Los judíos instigaron a mujeres. Bueno, ahí habla más de eso. Pues es uno de los mensajes también más ricos y que tiene Pablo cuando comparte el Evangelio, de que hacen Hechos capítulo 13 en Antioquía de Pisidia, y coincide mucho en la proclamación del Evangelio, de la misma manera que lo está haciendo aquí en Hechos capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz a los gentiles. Miren lo que dice aquí en el versículo 24. Creo que es uno de los textos que puede darnos, puede ilustrarnos, puede decirnos qué es lo que estaba percibiendo Festo, el ánimo con el cual predicaba el apóstol Pablo, que parecía un loco. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, para que lo escucharan aquellos que estaban ahí, Agripa, Berenice, los tribunos que estaban ahí presentes, los principales de la ciudad. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Sabemos que el término excelentísimo era para el reconocimiento de alguien en una posición prominente, ¿no? Entonces, le habla acerca de una manera importante a la audiencia, y se percatan del ánimo de Pablo. Lo que está hablando es el Evangelio, y vemos a un hombre, Pablo, emocionado por compartir el Evangelio, hablando de la resurrección de Cristo, hablando de las verdades, de cómo él vino a sacarnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida, que estábamos sin esperanza, que estábamos sin Dios, lejanos de la ciudadanía del Señor. Pablo está compartiendo el Evangelio y lo hace, pudiera parecer de una manera efusiva, porque Festo a gran voz dijo, o sea, levanta su voz, quizás por la de encima de Pablo, cuando está testificando que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos
para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Es el clímax del mensaje que está dando Pablo. Inclusive le cuestiona y le pregunta a Agripa acerca de este mensaje que está escuchando. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Muchas letras te han vuelto loco, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Ese es el evangelio del Señor. Y por ejemplo, en Primera de Corintios habla de la locura del evangelio, que la locura del evangelio es locura para los que se pierden, la locura de la cruz. Entonces, aquí lo que ellos perciben es un hombre levantando su voz, proclamando el evangelio, y le están diciendo: te has vuelto loco, por tanto leer, por tanto estudio, por tanto conocimiento. Pero el mensaje que está llevando Pablo, y es el que cuestiona hacia Agripa, y es aquí donde toman el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esta frase de en algún rincón es una frase peyorativa para aquellos maestros que querían tomar gente de las clases bajas para darles enseñanzas que quizás no entendían y ellos se presentaran como grandes maestros y que no hubiera un hombre con cierto conocimiento mayor a ellos que pudiera cuestionar. Y muchas veces, hermanos, así se quiere tener a las congregaciones, ¿verdad? Como que el pastor es el único que sabe, como que es el único conocedor, como es el que tiene pleno conocimiento de la escritura. Y a veces se trata de esto, porque no ha sido hecho en un rincón, no ha sido oculto. Y Pablo tiene en claro que se ha predicado en Judea, en Samaria, en Galicia, en Asia Menor, en Éfeso, Galacia, en Filipos, en la región de Macedonia, en Tesalónica, en la región de Acaya, en Atenas, en Corinto. Se ha expuesto de una manera clara, de una manera pública, no es algo que se haya hecho escondida, sino es una realidad que se ha hecho manifiesto el Evangelio de Dios. Y esto Pablo podía tener la claridad que ya había llegado a oídos de Agripa, que sabía de lo que se estaba hablando. Además, como era conocedor del Antiguo Testamento, de las tradiciones judías, sabía de lo que estaba hablando y pone a Agripa en una posición incómoda, ¿no? Entonces, no es algo que se haya hecho en oculto. Esto es lo que dice esta frase. No es algo que se ha hecho en un rincón, a escondidas, para que nadie lo juzgue. No, está abierto. Inclusive fue lo que llamó la atención a la gente que estaba en Atenas. Dice, bueno, pues lo que dice acerca de la resurrección nos llama la atención, pero vamos en otra ocasión a escucharte. Entonces le dice a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen. Entonces se extiende el mensaje de la predicación del evangelio, no solamente a Agripa, no solamente a Festo, que ya lo había cuestionado, sino entre aquel grupo de tribunos, algunos judíos, algunos gentiles, diciendo: pues quisiera Dios que fueran cristianos, que verdaderamente alcanzaran el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús y se acercaran a esa plenitud de vida. Entonces podemos encontrar el ánimo de Pablo exponiendo el evangelio con toda libertad, sabiendo que quizás de aquí no iba a conseguir la libertad, pero sí el poder manifestar el evangelio con toda libertad, dando todos los argumentos. Por eso es que al principio pide un poco de paciencia y le da estructura a todo su mensaje para que fuera expuesto de una manera clara, de una manera segura, con todo fundamento en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo termina así: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy. Es decir, un creyente, un hombre que ha sido salvo de sus pecados,
que ha sido vuelto a la luz, que han sido abiertos sus ojos, que fue trasladado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, que ha sido perdonado de sus pecados, que verdaderamente ha conocido la luz del Señor, que hoy puede proclamar el evangelio con toda libertad. Eso es, decía Pablo, ese soy yo, y eso es lo que pudieran ser alcanzados todos ustedes. Es una exposición, hermanos, en la cual manifiesta el ánimo de Pablo al compartir el evangelio. Dice, quisiera que fueses hechos tal como yo soy, excepto enseña estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, los que se habían sentado con ellos, que era un grupo, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa es digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre Agripa, dijo a Festo. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Lo que nos deja lo rico de este capítulo 26, enriquecedor, es la manera con denuedo con la cual predica Pablo el Evangelio del Señor. Y da todos los elementos, hablando del arrepentimiento, diciendo que la salvación no iba a llegar por obras. Es un mensaje completo, hermano. Habla de la condición del hombre, tanto de judíos como de gentiles, que la salvación venía para todo aquel que creyera en el Señor, en su muerte y su resurrección, en el perdón de pecados que vendría a ser la justificación de Cristo. Es un mensaje completo. Y es de lo que está hablando el apóstol Pablo de una manera clara, de una manera cierta, de una manera concisa, y lo expone, llevando a Agripa a decir, ¿tú lo crees, Agripa? ¿Tú crees este mensaje? Siendo confrontado con su propia vida, con el pecado, con el conocimiento que tenía en las escrituras y hablando de la realidad y de la plenitud del evangelio. Esta es una manera clara en la que Pablo predica el evangelio con toda libertad, con toda claridad, con toda conciencia, hablando de su propio testimonio, pero no ensalzando al hombre, sino ensalzando la gloria del Señor para que fuera dada a conocer a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces habla de la salvación por medio de Cristo, que únicamente vendría por él, no que estuvieran de noche y de día en el templo haciendo obras, no. Habla de las obras, pero después del arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo presenta al Señor Jesucristo de una manera digna, de una manera clara, de una manera concisa, con fundamentos, de la misma manera en que nosotros tenemos que predicar y compartir el Evangelio del Señor. Tengamos conocimiento en las Escrituras, pero también, hermanos, tengamos fervor y claridad en nuestro corazón para presentar, hermanos, de una manera clara, como lo dice, quiero decir este último texto, como lo mencionamos, lo mencionamos por la mañana, ¿no? Este texto de Primera de Pedro. Dice capítulo 3, versículo 15, la primera carta, sino santidad a Dios del Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es lo que estaba haciendo Pablo, no estaba defendiéndose para que fuera llevado en libertad, no, estaba exponiendo el evangelio del Señor y veía una gran oportunidad ante Agripa, Berenice, su hermana, ante Festo, ante este grupo de tribunos que estaban ahí presentes, hombres importantes de la ciudad de Cesarea y que quizás así de rebote habían escuchado el evangelio. Pablo tiene la libertad de presentar en esa libertad y en esa gracia. Entonces, hermanos, creamos y esperemos y confiemos en él. La siguiente semana vamos a estudiar el capítulo 27, en 15 días el capítulo 28, que posiblemente lo hagamos en 2 partes y estaremos terminando el libro de Hechos. Le pido al Señor, hermanos, que nos dé entendimiento, que nos permita la vida para poder seguir compartiendo. Creo que ha sido muy enriquecedor
que podamos estudiar, hermanos, lo que dice el texto. No una predicación de cada capítulo, no, sino realmente lo que dice el texto, encontrar el ánimo, encontrar el espíritu de lo que estamos viendo. Ahí como para mí, hermanos, es muy importante cuando Festo le dice a Pablo, te has vuelto loco por las muchas letras. Pero él estaba viviendo una realidad clara en el Evangelio y levanta la voz. Entonces, pues eso nos puede dar a entender que Pablo también estaba levantando la voz en esa proclamación del Evangelio, estaba fervorosamente emocionado cuando Agripa le dice, casi me persuades de ser cristiano, pues espero que así hubiera sido, ¿verdad? Que para todos, no solamente para ti, sino para todos los que están escuchando, fuesen hechos tales cual yo soy, que esa persuasión pudiera llegar a toda esa audiencia. Pero quizás vemos que no encontró eco en ellos, pero siempre, hermanos, dejó sembrada esa semilla. Y estos hermanos a lo que debemos perseverar, caminar, tener certeza de que hemos creído y poder llevar esa esperanza compartiéndola a otros. El Señor te bendiga, hermanos. Hagamos una oración y que el Señor nos ayude a testificar de lo que Él tiene, no solamente para cada uno de nosotros, sino para todo aquel que está necesitado del Señor. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche y te pido, Padre, que tú nos ayudes, nos des entendimiento y claridad y que verdaderamente, Señor, podamos hacer una exposición clara, segura y cierta del Evangelio en que hemos creído, Señor. Te doy gracias, bendigo tu nombre y te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener claridad y entendimiento en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Dios y amén. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos. Nos estamos escuchando la siguiente semana, 4:30 de la tarde. El Señor te bendice. Bendiciones. Volvamos a leer el texto y de verdad que el Señor nos dé claridad y entendimiento. El Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.